Las bolsas europeas están rebotando este martes. La crisis de Evergrande parece que se va a limitar a un problema local. Hoy comienza además la reunión de 2 días de la Reserva Federal con el inicio de la retirada de estímulos sobre la mesa. Y en Momentum del Mercado hablamos también de cómo puede impactar la subida de impuestos de Joe Biden, el Partido Demócrata en Estados Unidos, porque Goldman Sachs advierte de que ese es el principal riesgo para los mercados de aquí a finales de año. Hoy en Momentum del Mercado tenemos a Gonzalo Lardíez, es gestor senior de renta variable europea en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Y a Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre, gestión del patrimonio, MGP. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que han perdido un poquito el miedo los mercados, aunque por mucho rebote que haya hoy, la sensación es que va a estar muy bloqueado hasta que se resuelva ese problema y sobre todo también conozcamos definitivamente los planes de la Reserva Federal. Bueno, el problema de lo de China, Evergrande y demás no es si es un tema puntual de la compañía o es realmente el síntoma de algo que está pasando dentro de China, y estos son, pues, parece que desde hace ya varios meses a nivel de país, a nivel de gobierno, a nivel de regulación, parece como que no estaban contentos con la situación que habían decidido coger el toro por los cuernos en muchos campos distintos. En la tecnología lo hemos oído todo este verano, incluso regulando las horas que los niños tenían o podían estar en los videojuegos, que es el nuevo opio del pueblo. Y dentro de todo eso, pues parece que va, pues, aquellos que más excesos habían cometido en los últimos años, la vivienda, pues al final controlar, o por lo menos que el precio de la vivienda no suba de forma demasiado destacable y que ponga en peligro la capacidad de acceso de los ciudadanos chinos a la misma. Dentro de eso, pues un parón, y a lo mejor pues el que había cometido más excesos o estaba un poco más en zona de peligro, pues es el primero que sufre todo esto. Entonces, de momento creemos que hay que englobarlo ahí. No sé si son medidas de precaución o de qué tipo son, pero son dentro de una serie de medidas que ya lleva el gobierno chino metido pues desde hace varios meses. A ver. Bueno, aquí lo que yo creo que es importante a día de hoy es ver cómo trata la situación el gobierno chino, ¿no? Es verdad que lleva, como dice Gonzalo, varios meses metiéndonos píldoras de hacia dónde va a llevar la regulación. Uno de las frases que ha dicho, ¿no?, que se le imputan al gobierno chino es que la casa no es para especular, es para vivir. Entonces, bueno, en ese sentido va a controlar la deuda, va a controlar que no se especule el mercado de la vivienda. Lo que pasa que ahora tiene entre manos pues una decisión que tendrá que tomarla de una manera en la cual haga el menos ruido posible, en el sentido de que aquí pues leía esta mañana, ¿no? Hay 3 opciones. Está la opción de dejar caer Evergrande de una manera salvaje. Los sucedáneos, pues sabemos que leía que hay 1.200.000 personas estarían afectadas por promociones que ya se han vendido por Evergrande. Es una barbaridad a nivel de como todas las magnitudes chinas, ¿no? Entonces, si lo dejara caer, pues tendría que tener cuidado. Luego está la parte media, ¿no?, que es decir, oye, dejo caer a lo que son los accionistas y la deuda y me centro en no hacer daño a la sociedad o a los ciudadanos, y luego intervenirla del todo. Intervenirla del todo, pues no estaría dentro del papel en el cual nos está metiendo estos últimos meses, ¿no? Decir, oye, el gobierno chino lo que quiere hacer es decir, oye, que esto es un mercado, que los excesos se pagan y hay que tener cuidado. Entonces, el mercado tiene pinta que lo que está haciendo es ver la segunda opción, ¿no? El término medio, ¿no? Es decir, oye, el gobierno va a apoyar a los ciudadanos de alguna manera, quizás deje caer accionistas y deuda que es salvaje, y bueno, pues veremos. Pero, o sea, desde luego que a día de hoy el mercado, pues en formato pánico no parece que esté. No, lo comparaban. Lo de ayer fue una sobrereacción del mercado. Bueno, es que lo de ayer, sobrereacción tampoco, o sea, es que no, es lo que hablábamos, ¿no?, la semana pasada que charlábamos y decíamos, oye, la sobrereacción, caídas del 5%, no, o sea, al final la renta variable creo que necesitamos cierta volatilidad para volver a entender
que un mercado de renta variable es un mercado en el cual hay volatilidad que puede llegar por encima del 15% anualizado y tenemos que estar pensando que caídas del 2%, 3% en el Nasdaq, obviamente no se puede dar todos los días, pero entiendo que un día puntual no es una sobrereacción, son ajustes, ¿no? La volatilidad creo que hoy debe rondar los 22 puntos, hoy bueno, se desploma un 10 y pico %, ayer claro, es que se disparó casi un 40%. Está el mercado, no lo sé, es que es una volatilidad también históricamente baja. Si ponemos sobre la mesa, bueno, pues todos los riesgos que ahora están sobre la mesa, el tapering, Evergrande, la subida de impuestos en Estados Unidos de la que ahora hablaremos, las valoraciones en algunos casos estratosféricos en Estados Unidos. ¿Es demasiado complaciente el mercado con los riesgos que está viendo sobre la mesa? Bueno, el mercado no sé hasta qué punto lo podríamos considerar mercado como tal, porque hay muchas partes del mercado que son coto privado de los bancos centrales. Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, de la sobrevaloración de la renta fija, de no puede estar en estos niveles, pero como es algo que incide directamente en las políticas de bancos centrales, pues quizás cosas que en otras épocas de la historia eran inasumibles desde el punto de vista de equilibrio financiero, pues hoy lo son. Entonces, a partir de ahí, todo es una serie de sucesos que van aparejados a ello y realmente pues es bastante complicado. Volatilidad, no volatilidad, lo hablábamos el otro día, que lleva muchos días sin llover, en referencia a que no ha habido una corrección desde noviembre del año pasado. Entonces, cualquier evento, a lo mejor que pueda tener una trascendencia limitada, puede ser que se sobredimensione pues por estas circunstancias de mercado. Al fin y al cabo pues sí, son cosas nuevas encima de la mesa, algo que está allí, las valoraciones pues desde que vemos la renta fija cotizando en negativo, y eso es, digamos, el activo libre de riesgo que sirve de base para renta variable, pues ya pues las tasas de descuento son ciencia o algo del pasado. Con lo cual hay muchas cosas que hoy, digamos, influyen en el mercado que no lo hacían anteriormente. Creo que debemos en muchos casos olvidar parte de cómo funcionaban las cosas en el pasado y asumir una nueva realidad que venimos de una pandemia que no habíamos estado en 100 años, con lo cual a nivel económico hay muchas cosas también que nos habían dado durante mucho tiempo. Entonces quizás los métodos tradicionales de valoración, de cuantificación de riesgos y demás, pues hay que circunscribirlos al momento que vivimos. Los viejos manuales de economía evidentemente no sirven ya desde hace 10 años, se han quedado completamente obsoletos o desfasados por esa nueva realidad en la que nos encontramos. Tú que conoces, eres un gran conocedor del sector financiero por dentro, ayer hubiera sido un buen día para aumentar exposición a los bancos, aprovechando caídas que vimos en algunas entidades, 5 o 7%. El posible efecto contagio es algo que en un momento determinado en el mercado de ayer se empezó a valorar. Al fin y al cabo, también hay que tener en cuenta la posición que tienen el sector financiero. El sector financiero, pues muchos de los grandes bancos en Europa tienen posiciones a países emergentes, y hay que recordar que China es el gran país emergente, que digamos que condiciona toda la percepción de ese tipo de mercado. En el sector financiero hay un problema clave y que no se ha resuelto y que sigue permaneciendo allí por mucho que venga la recuperación, no venga ayuda de los estados, no, y es que es un negocio que no podemos decir que sea ruinoso, pero desde luego es muy poco rentable. Y ese es el gran problema hoy en día que tienen los bancos en prácticamente todos los países desarrollados. En emergentes y demás, las políticas de tipo son bastante distintas. Encuentras pues zonas del mundo donde el activo, digamos, el riesgo está bien remunerado, pero creo que en bancos puede haber mejores o peores momentos en el mercado, pero mientras esas políticas de bancos centrales no cambien, digamos que podemos marear un poco la perdiz, de ahora están menos baratos, ahora están un poco más, pero en el fondo el gran problema que tienen hoy en día es ese, y mientras eso no cambie, pues realmente la inversión en bancos cuenta con ese condicionante que es bastante importante. ¿Vosotros, Daniel, creéis que sigue habiendo valor en los bancos, que todavía pueden dar algo más de sí? La banca efectivamente es un sector que lleva años delicados, ¿no? Y la materia prima con la que trabaja está en niveles, pues como hemos hablado, ¿no? Negativos, y al final si baja, intentas ver los márgenes con los que pueden trabajar los bancos a día de hoy, pues muchas veces tienen que hacer malabarismos, ¿no? Por supuesto que hay valor en bancos. El tema es el encontrar el banco
que haya saneado, que tenga controlado los costes y que tenga un modelo de negocio el cual pues sea sostenible en el tiempo. Seguramente, si nos vamos hacia detrás, cuando la industria y los tipos de interés, el sector bancario, pues la materia prima era mejor, pues, ahí habría que ser menos selectivo. A día de hoy, una de las lecciones que nos dio el 2007 es que los bancos, pues ciertos bancos habían tenido demasiados excesos. A día de hoy yo creo que tienen menos excesos, están mucho más saneados y desde el punto de vista financiero probablemente sea mejor momento ahora invertir que antes, ya que tienen mucho más controlados los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo a lo que hablábamos, ¿no?, la semana pasada, la gestión activa. Aquí no hay que irse a decir, oye, veo oportunidad en el sector financiero, vámonos a un ETF bancario. No lo vemos de esa manera, lo que vemos es que... porque te compras lo bueno y lo malo. Efectivamente. Entonces, lo que vemos es el pagar una comisión de gestión a un gestor que trabaje bien el sector bancario, probablemente en el largo plazo te pague rentabilidad a día de hoy, pero efectivamente... La gran diferencia previa a la crisis financiera de 2008 y la actualidad es que previo al 2008 eran muy rentables pero poco solventes, porque el capital no era necesario, porque la regulación era muy laxa. Entonces, ¿para qué voy a tener fondos propios si es algo que estorba allí? Y ahora estamos justo en el otro lado. Son mucho más solventes, pero a cambio y pagando el precio de que son mucho menos rentables. Entonces la realidad hoy es esa, mucha mejor solvencia. Eso no es un problema pues cuando vienen mal dadas o potenciales crisis o turbulencias en el mercado, pero se ha pagado con una rentabilidad pues que es muy, muy reducida. Estoy viendo las previsiones de la OCDE, en el caso de España, ha situado a nuestro país al frente de la recuperación económica. Ha elevado su crecimiento económico hasta el 6,8% en 2021. Hemos ido de lado a lado. Hemos ido un poco a la cabeza de la contracción, a la cabeza de la recuperación. Al fin y al cabo, las características. Que tenemos todos mucha prisa por dejar todo esto atrás, ¿no? Estamos ya... Bueno, todo atrás parece que va quedando. Ayer, por lo menos con las noticias estas en cuanto al sector aéreo, pues la posibilidad de que Estados Unidos pues abra los vuelos transoceánicos y demás, pues es pasos en la vuelta a la normalidad, y eso en un país con las características de nuestra economía pues es más importante que a lo mejor en otros países en Europa. La tendencia es clara y casi siempre el mercado acierta con la tendencia, lo difícil es cuantificarla. Y en muchas compañías pues más castigadas por la pandemia, hoteles, líneas aéreas y demás, la primera parte del año pues el querer dejar eso atrás quizás hizo poner demasiado pronto en precio esa recuperación que está tardando en llegar en cuanto a materialización de los números algo más. Entonces, con noticias como la de ayer, pues todo eso es bueno para un sector importante como líneas aéreas, hoteles y demás, y para una economía como la española, que tiene un componente del sector servicios y turismo y demás importante, pues da un poco más de un empujón adicional. Esto siempre es un buen capotazo para una economía como la nuestra, pero también a lo largo de los últimos años, Daniel, pues existe el argumento a cualquier persona que le diga invierte en el IBEX 35. El IBEX 35, claro, los titulares económicos, ya antes cuando estaba en la radio, ahora la televisión, un poco como que se le machaca mucho, ¿no?, al mercado español. ¿Vosotros, por ejemplo, tenéis opciones o ves que hay oportunidades no claras? Porque claro, lo que se dice claro no es que siempre esté así el mercado, pero en España aquí hay una sí muy importante, y lo hablamos muy a menudo con nuestros clientes, es el entender bien el IBEX 35. A modo de titular, muchas veces dices, bueno, asocias el IBEX 35 a cómo se va a comportar España, ¿no? El IBEX 35 es un índice que no es un índice muy bien construido, en el sentido de que tiene 35 valores, no es el S&P 500, que está mucho más, hay mucho más empresa, hay mucha más diversificación. El IBEX 35, al final, es verdad que ha cambiado algo en los últimos años debido a la caída del sector financiero, pero sigue estando muy cargado en financieras, muy cargado en utilities y está muy concentrado. Si extrapolamos la información de la construcción del IBEX 35 a un fondo de inversión, hasta cierto punto sería no UCITS, en el sentido de que no tendría más de un 10% en ciertos valores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante entender
el jugar España o jugar en renta variable española con el IBEX 35, ya que estás jugando en un índice muy concentrado en ciertos sectores que a lo mejor no es el interés en el que quieres invertir, y luego también tienes sesgo hacia Latinoamérica hasta cierto punto, ¿no? En emergentes quizá más hacia Latinoamérica. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la asignación de activos, consideramos que España es parte de Europa y que en el Asset Allocation lo incluimos en Europa. Europa va algo detrás del ciclo. España tiene empresas auténticamente fantásticas, por lo tanto algo de posición en empresas de España siempre va a haber. Pero ya os digo, es muy importante el asociar, el tener cuidado al asociar el IBEX 35 al comportamiento de España, ¿no? Bueno, ayer precisamente coincidiendo con la reforma del DAX-Setra planteamos también en este programa si era viable un IBEX 40, incluso también había algunos expertos que nos decían que a lo mejor le iba mucho mejor al IBEX 35 si en vez de ser 35 fuese 25 o IBEX 20, pero en fin. Oye, otra cosa ya, por último, nada, un minuto si os parece. Goldman Sachs dice que el mayor riesgo de aquí a finales de 2021 para la bolsa americana es la subida de impuestos que está impulsando el Partido Demócrata Joe Biden, que tampoco está muy claro que vaya a poder salir adelante en las cámaras. Es que en Estados Unidos todo últimamente es muy complicado. En el tapering oyes a la mitad de la Fed decir una cosa, a la otra mitad de los miembros de la Fed otra. La subida de impuestos, hombre, en algún momento habrá que poner un poco en orden las cuentas públicas, porque parece que la economía no es capaz de tapar los déficits y en algún momento. Entonces, riesgos, pues depende. Para el déficit sería una buena noticia, para a lo mejor otro tipo de partes de sectores de la economía o de actividad económica, pues es un hándicap. El tema está en que todos los estímulos de estos últimos meses, pues hay que buscar un punto de equilibrio. Entonces parece que hemos salvado lo peor, la economía está creciendo fuerte, hay que empezar a poner un poco en orden las cosas. Yo creo que cuanto más se retrase, más difícil será. Y a ver si vamos aquí va a esperar demasiado y encadenamos con la siguiente, no recesión, pero el siguiente desaceleración de la economía, y ahí sí que ya no se ve el momento para tomar esas medidas. Entonces yo creo que igual que sucede con el tapering, el momento es el que es, y cuanto más se retrase, pues a lo mejor los efectos o la situación que encuentras es muy distinta. Entonces a lo mejor para hacer tortillas sin romper huevos es complicado. Entonces igual hay que equilibrar ciertas cosas y en otros aspectos pues generar algo más de incertidumbre, sí puede ser, pero sí que es verdad que en algún momento las cosas, igual que estamos reclamando que vuelvan a la normalidad en actividad económica, en cuanto a salud financiera del sistema, pues también deberíamos de empezar a volver a equilibrar un poco algo que está muy desequilibrado. No, por la parte final, relacionando un poco el comportamiento de los mercados, pues cuando se eligió a Joe Biden, pues quizá todos pensábamos que el mercado iba a corregir, que el mercado iba a ver con ciertos ojos el tema de la subida de impuestos, que era parte de la campaña electoral. El mercado ha seguido subiendo. Les iban a dar una buena tunda a las famosas Fangman, ¿no? Por todo este tema de la regulación y... Entonces, el mercado no se acaba de creer el que el Joe Biden vaya a tomar ciertas medidas que pueda dañar los beneficios de las empresas. Yo, apoyándome en los comentarios de Gonzalo, ¿no? Aquí volvemos a... Yo creo que la historia principal está en el Banco Central, en la Fed. El mercado está intervenido hasta cierto punto por la Fed, no hay un mercado completamente, vamos a decir, secundario en el cual se coticen porque hay un comprador que está ahí siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que cierta certidumbre, el saber hacia dónde vamos y ciertos desequilibrios que hay en muchas partes de la economía estadounidense, pues deberíamos tenerlos más claros, ¿no? Si mañana tuvieses la oportunidad de estar en la rueda de prensa de la Reserva Federal, el discurso que pronunciará Jerome Powell tras la decisión sobre los tipos, ¿qué le preguntaríais? Pues no lo sé. Mi negociado es la renta variable. Bueno. Yo creo que al fin y al cabo
la misma sensación que tenemos nosotros es un poco la que te intentan transmitir, de a ver cómo hago las cosas sin romper nada. Y el equilibrio, como vemos, es muy complicado. Esto lo vimos en el discurso de Jackson Hole, donde vino a decir pues un poco que sí, que hay que empezar a retirar medidas, pero que la recuperación, que todavía el nadar y guardar la ropa, pues es a veces pues la estrategia principal que ha habido en bancos centrales en los últimos tiempos. Entonces, yo creo que preguntemos lo que preguntemos, la respuesta va a ser esa, que sí, que esto hay que hacerlo cuanto antes, pero a ver si vamos con cuidado, a ver si vamos a romper algo que está bien. Creo que irá por ahí, pero bueno. Bueno, a ver a qué Jerome Powell nos encontramos mañana. Es un Jerome Powell dubitativo, seguro y firme también con sus respuestas. Gonzalo Lardíez, gestor de Antbank, muchísimas gracias, un placer, hasta la próxima semana. Igualmente. Daniel Sancho de Mapfre Gestión Patrimonial, un placer, muchas gracias, que tengas feliz tarde y hasta otra.